nuevamente por su asistencia, por su participación el día de hoy. Vamos a estar hablando un poco respecto a temas de consentimiento. Por ahí varias personas el día de ayer nos hicieron de cierta forma mención o nos propusieron hasta cierto punto el hecho de conocer la parte de la estructura de una política de protección de datos y cómo, de política de privacidad, perdón, al menos en la Unión Europea, y cómo, o si es que, mejor dicho, se pudiese aplicar aquí en México. Entonces, eh, podría ser buen tema para tratar de incluir dentro de la temática del día de hoy, Rubén. Alejandro, no sé, se ha escuchado entrecortado todo lo que me has dicho, no te puedo escuchar muy bien, no sé si ha sido un error comunicativo general o solamente ha sido por mi parte, es que me ha entrado una llamada telefónica y no sé qué ha pasado, se ha colapsado esto. Claro, no te preocupes. Como se mencionó, el día de ayer, a través de correos electrónicos y algunos mensajes, nos hicieron mención con respecto a si podíamos tocar temas específicos a, por ejemplo, cómo es la estructura de una política de privacidad en la Unión Europea y cómo esta pues, puede, o principalmente si se pudiese adaptar a la parte mexicana. Vale, de acuerdo, pues vamos a iniciar esta charla. Bueno, estamos a día martes, día 11 de agosto del 2020. Empezamos como lo hacen los del INAI, que de hecho ahora mismo están haciendo un directo. Eh, y vamos a comenzar a tratar el tema de este segundo día. Muchas gracias los asistentes, los que se incorporan por primera vez. Y bueno, los que no pudieron estar ayer, se les hizo o se les hará el envío del vídeo que se grabó ayer. Y bueno, pudimos tratar temas interesantes. Me gustó bastante porque la charla fue cosa de media hora, que es lo que algo durará más o menos la charla de hoy también, media hora, 40 minutos. Y lo bueno fue que luego estuvimos una hora de debate, ¿no? Debatiendo, la gente comentaba, charlaba un poco. Y de hecho ya incluso ahora mismo han dejado una pregunta, me parece que fue Erika o no sé quién fue. Y bueno, esa ahora revisaremos y comentaremos al respecto. Eh, Bien, con lo que respecta a lo que Alejandro dice, bueno, a lo que la solicitud, bueno, una de las personas ha pedido sobre la política de privacidad en Europa y tal, vamos a hablar sobre ese tema y vamos a conectar junto con el consentimiento, ¿vale? Porque ninguna política de privacidad puede ser, puede ser válida o legal si no tiene el consentimiento, ¿vale? El consentimiento es algo que da valor al tratamiento de los datos, ¿vale? En el momento que no existe consentimiento o ese consentimiento es negado, ¿vale? O es revocado, la política de privacidad deja de funcionar, ¿vale? Que también es lo que comentábamos ayer un poco respecto de la pregunta que se hizo, que dice, ¿y qué pasa cuando esa política puede ser abusiva? Pues revocas tu consentimiento y finaliza. Bien. Eh, ¿Cuál es la estructura que se trabaja en Europa? Yo porque mantengo relación con Alemania, estuve estudiando ahí un año y bueno, siempre estoy al tanto, hablo con amigos y he tratado sobre esos temas y no solamente eso, sino también me meto en perfiles de empresas, ¿no? Y veo cómo trabajan en Alemania. Siempre en España Alemania va a ser un reflejo de perfección, ¿no? O el sitio de, bueno, el hermano mayor que lo está haciendo bien. Voy a hablar y tocar el tema concreto de Alemania. Voy a hablar un poquito sobre cómo se hace esto, se trabaja en Holanda, Países Bajos. Francia tiene una similitud básicamente a España, al igual que Italia, ¿vale? En cuanto a política de privacidad, la estructura es la misma. Solamente voy a matizar aspectos muy concretos y es básicamente de que eh, la política de privacidad o protección de datos en Alemania es súper extensa. Tú te metes en el apartado de la página web a pinchar la política de privacidad. Son, si lo copias todo eso en Word, son como 3 o 4 o 5 hojas o folios de Word, páginas de Word, porque es larguísima. Es muy específica. Es como la letra pequeña te lo explican todo con puntos y señales de cómo va a ser tratado tus datos. Que me parece totalmente correcto.
yo abogo por algo intermedio y ahora os voy a explicar más o menos de la manera en la que yo trabajo y la que yo también recomiendo por experiencia. Sin embargo, luego te vas a los Países Bajos, un poco a la parte de Europa Central, y ves políticas de privacidad más pequeñas, más sencillas, quizás porque tampoco se complican tanto. Sin embargo, luego nos encontramos aquí en el Mediterráneo, en España, Italia, Portugal, la verdad no tengo mucho conocimiento, he visto un par de páginas solamente que realmente son empresas españolas que están en Portugal, pero es verdad que nuestra política de privacidad, llamémoslo, es más corta que las alemanas. Cuando aquí los clientes o los usuarios dicen, no me voy a leer todo eso, os puedo asegurar que la política de seguridad de Alemania, pues no lo leerías ni con 4 tazas de café, porque son larguísimas. ¿Son necesarias? Sí, son necesarias. Pero es verdad que luego voy leyendo. Podéis dejarme vuestras cosas, vuestras preguntas y luego os voy leyendo, ¿vale? Como os decía, sin embargo, en España es un poco más corta, pese a que para que la gente, la percepción de las personas, de la gente, es como un poco más muy larga. No me voy a leer todo eso. ¿Es necesario leerse todo eso? No todo, pero sí hay partes concretas que sí es necesario echarle un vistazo y dedicarle un tiempo y decir, voy a ver cuánto tiempo se trabajan mis datos y tal. Bien, os voy a hacer una estructura sencilla, ¿vale? Que es la que contiene la política de privacidad. Y como decía Alejandro, ¿se puede adaptar a México? Completamente. De hecho, es una política de privacidad totalmente estándar, ya existe. Lo que pasa que es verdad que yo he podido ver en algunas de México que se junta el aviso legal con la política de privacidad, con la de Google, con la de cookies. Entonces, queda todo eso un lío. Mi consejo es que dentro de las páginas web, al igual que dentro de una oficina normal y corriente, pues se trabajen de maneras divididas o separadas. Por un lado, la política de cookies, por otro lado, el aviso legal. El aviso legal es pues que te dice, oye, pues mira, el idioma está en español, tú, cualquier problema que tengas lo vamos a tratar en este sitio, ¿vale? O el dominio nos pertenece a nosotros y está registrado en tal sitio, ¿vale? Eso es el aviso legal. Luego está la política de privacidad, que es la manera en la que vamos a tratar tus datos, de la manera en la que recabamos y tratamos tus datos. Es una parte separada, ¿vale? No es adecuado mezclar todo esto como está una de las presentes, que es de aquí de España. No sé si ha hecho alguna política de privacidad, pero bueno, yo he podido ver que suele pasar eso. Una confusión, juntan todo, eso se vuelve en una página extensa de subir, bajar y luego a la larga terminas aceptando, que no es lo idóneo, ¿vale? Entonces, ¿de qué se compone esta política de privacidad? Pues primeramente los datos del responsable del tratamiento, porque de esta manera, ¿el responsable quién es? Es la empresa, ¿vale? La empresa o el responsable primero de la página web. Es donde tiene que aparecer identificado todos los datos necesarios para identificar de manera inequívoca a quién es el responsable, quién va a responder por ti ante alguna pérdida de datos o cualquier problema que se tenga. Junto con ello, pues especificamos el nombre el nombre de la empresa, eh, el, un correo electrónico, la dirección, si tiene una dirección física, el dominio al que le pertenece, ¿no? Por ejemplo, pues, el instituto tiene una página, Alejandro en este caso sería el responsable, y bueno, el código de identificación fiscal que esta denominación igual puede variar según los países, ¿no? Que al final de cuentas es cuando tú vas al registro mercantil y registras tu empresa y es con el número con el que tú te identificas. ¿Vale? Luego, en segundo lugar, estaría la finalidad del tratamiento, es decir, por qué recogemos esos datos? ¿Vale? Yo voy a hablar como si fuera una empresa. El segundo punto es eso. ¿Cuál es la finalidad? Finalidad comercial, finalidad de información, finalidad simplemente de tener tus datos porque sí. O sea, ¿cuál es la finalidad real por la que tenemos tus datos? ¿Vale? Luego la legitimación, ¿qué es lo que me da la parte, qué es lo que me legitima para trabajar con tus datos? Pues en este caso, por ejemplo, si tú me haces una compra a mi página web, pues lo que me legitima es la relación contractual, en este caso que nos está ligando, ¿no? Que nos está uniendo. Bien.
En este caso yo, pues para hacerte envío de tu compra necesito pues tu número bueno, tu número de cuenta, tu, para la facturación, tu dirección, tu nombre y tal. Ahora bien, hay datos que son innecesarios. Yo para enviarte a ti una camiseta me da igual saber qué edad tienes o de qué signo eres, ¿me entiendes? Entonces son datos innecesarios. Normalmente pues necesito enviarte y conocer los datos principales para los que te estoy, para los que estoy recabando esa información. Eh, en segundo lugar, pues si tus datos van a pertenecer a una categoría, ¿vale? Si en este caso hablamos sobre datos médicos, ¿vale? Pues si tú vas a pertenecer a una categoría concreta, por ejemplo, un paciente con patología determinada, bien. En este caso son datos sensibles, lo veremos en los siguientes días, de qué manera se trabaja con esto, en la parte más técnica, ¿no? Eh, como os comento, por lo general es recomendable no trabajar con categorías porque eso implica mucha mayor responsabilidad. Entonces, pues, ¿de qué manera vamos a trabajar con tus datos? Luego, el plazo de conservación o la temporalidad. ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar con tus datos? ¿Cuánto tiempo voy a hacer uso de ellos mismos? Por ejemplo, en este caso, si vuestra inscripción hubiese sido únicamente por la normativa europea, pues tendríamos que decir cuánto tiempo vamos a conservar vuestros correos electrónicos. Hasta que dure el curso, cuando finalice esto el viernes, nos olvidamos de vosotros, de vuestro nombre, de vuestro todo, o vamos a conservarlo durante un año, 2 años, o hasta el momento que vosotros nos digáis, ya no quiero que tengáis mis datos. ¿Entendéis? Entonces, la finalidad es importante, importantísima. Eh, por otra parte, pues, ¿qué derechos tenéis? ¿Vale? Esto es lo que comentábamos ayer, que en México se trabaja, bueno, no recuerdo ahora mismo la referencia concreta, pero en México se trabaja con los derechos ARCO, ¿vale? Que son de acceso, rectificación, oposición. En Europa realmente tenemos unos cuantos derechos más, ¿vale? Que incluye la normativa, que son, por ejemplo, el de supresión, ¿vale? Por ejemplo, en cualquier momento que tú quieras suprimir tus datos, pues fuera, tú solicitas y se suprime. El de limitación, pues dices, oye, mira, te he estado dando estos mis datos, pero voy a limitar esta cantidad de datos y mi domicilio lo quitas durante un tiempo, ¿vale? Tú haces esa solicitud o limitas hasta dónde se va a usar. Por ejemplo, te dejo que uses mis datos para que me envíes publicidad, pero no quiero que me envíes regalos, por ejemplo, ¿vale? O sea, para determinados usos, solamente para determinados usos. O, por ejemplo, envíame ofertas, dependiendo cómo funcione la página. No, envíame ofertas, pero no me envíes publicidad, porque sí. O sea, publicidad de tu nueva temporada, no, ¿vale? Eso es la limitación en función de cómo trabaja la empresa, evidentemente. Y luego, por otra parte, tenemos la portabilidad de los datos, que es un concepto que aquí nos trae locos, porque no sabes hasta de qué manera es la que vamos a trabajar realmente con la portabilidad. Portabilidad es decir, coger los datos de aquí, pasarlos a este lado. ¿Dónde están los límites de la portabilidad? Es un punto de análisis muy amplio, la verdad, porque parece muy específico, muy concreto, pero la verdad que no lo es porque genera mucha confusión. Os pongo un ejemplo. Yo voy a un dentista o voy a un dentista y me hacen una radiografía de la boca. Sin embargo, pues yo mañana voy a otro dentista y le digo al dentista número uno, le digo, oye, por favor, pásale la radiografía que me hiciste al otro dentista. Son datos médicos. Datos, ¿no? Son la parte de esta dental. Pues entonces, estoy pidiendo que le pase toda mi ficha médica o mi ficha clínica, se la pase a otro dentista. Tengo derecho a eso, porque yo en su momento he pagado por ese tipo de información, ¿no? Entonces, o determinados datos. Os he puesto un caso más típico y más rápido, pero es un ejemplo, ¿no? De portabilidad. Del momento que tú solicitas a una empresa, de que todos tus datos que tienen, pues lo pasen a otra, ¿vale? Es complicado. Esa parte es muy complicada porque genera mucha confusión. Yo creo que se hizo para casos específicos, pero claro, en otros casos, bueno, casos generales, pero en casos específicos puede generar mucha confusión. La parte de portabilidad es un lío, la verdad. Eh, Luego, bueno, también está la existencia del derecho al olvido, que eso lo mencionaré al final de toda esta charla, ¿vale? Del día de hoy. El derecho al olvido, lo voy a poner aquí. Es una parte muy concreta, muy específica. Sé que en México suena, pero no se lleva a cabo. De hecho, el vídeo es una pelea con Google. Y ahora luego os comento cómo es esto.
Bueno, y por último, después de ello nos encontramos pues con la solicitud de la tutela, ¿vale? A la autoridad de control, que eso lo dice el reglamento. En este caso, en España es a la Agencia de Protección de Datos, en México sería al análogo del INAI, y es la manera en la que tú recurres a ellos y les dices, oye, mira, he agotado todas estas vías y no me parece esto correcto, me pongo en contacto con vosotros, ¿vale? Para que tramitéis mi solicitud, ¿vale? Pues esa es, digamos, la estructura que tiene la política de privacidad. Ahora vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a comentar las preguntas que me habéis puesto, pero voy a terminar con el punto concreto, ¿vale? Ayer os comentaba de que el artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos mexicana, en su párrafo tercero, te habla sobre consentimiento pues, tácito, ¿no? El momento en el que se lleva, bueno, se lleva a cabo una relación contractual y ese consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, ¿no? O sea, el usuario, la persona puede solicitar de que ese consentimiento quede nulo. Bien, os comentaba también ayer de que están dos vertientes, ¿no? Está la vertiente americana y la vertiente europea. La europea determina que el consentimiento sea expreso, es decir, que no exista manera, ¿vale?, de eludir esa parte. O sea, tienes que tú decir y ser consciente en ese momento de que tú estás autorizando a toda esa política de privacidad, de que, por ejemplo, te dice, vamos a tratar tus datos de por vida, pues tú dices, vale, perfecto, acepto, ¿vale? Entonces, o vamos a enviar tus datos a terceros, ¿vale? O no vamos a enviar tus datos a terceros, pues aceptas, no aceptas, ¿vale? Si tú das tu consentimiento, al ser expreso, en este caso, cualquier formulario escrito o físico es mucho, mucho más sencillo, ¿no? Pues porque tú pones tu nombre, rellenas, firmas y tachas una X, ¿no? Y dices, pues sí, doy mi consentimiento. La forma de comprobar eso es mucho más sencilla, porque, bueno, ya está tu firma, una forma de corroborar mucho más eficaz de toda la vida, ¿no? Física. Sin embargo, ¿qué pasa con la parte del consentimiento digital? Porque lo haces tú, pero lo hace otra persona, lo hace en tu nombre. Sin embargo, le da que acepta esa política de privacidad. Ese consentimiento, que es lo que se entra en conflicto y en España se ve muy deficiente a día de hoy todavía, pese a que la empresa digital tiene su política de privacidad adaptada, reglamento y tal, el consentimiento digital es mucho más complejo. Y os pongo a continuación un ejemplo. Cuando entráis en una página web y os metéis en la parte de newsletter o de noticiero de información, suscríbete para enviarte publicidad o notificaciones, ¿qué hacéis? Ponéis vuestro correo electrónico, ¿verdad? Ponéis, pues, por ejemplo, el mío, orellanespain@gmail.com, pum, lo pongo, lo acepto y ya está. Se supone que en ese momento yo ya he dado mi consentimiento. ¿Ese consentimiento es válido? No, no es válido. No es válido. En México quizás sí por la parte tácita, ¿no? Porque no me estoy poniendo en contra de la política de privacidad. Sin embargo, en España sí, o sea, en España no sería válido, en España, en Europa. ¿Por qué? Porque existe lo que llega a ser la doble verificación o el doble opt-in, que es así como se denomina. ¿Y qué es esto? De que en el momento que yo me suscribo a una página web, ¿vale? Digo, pues me llamo Rubén, mi correo es este, y punto. Ese correo rebota a la página web y en la página web dice, oye, una persona que se llama así y tiene este correo quiere suscribirse. Vale, pues vamos a enviarle un correo electrónico a su correo donde se suscribe para decirle, caballero, usted ha dicho que se suscribe a nuestra página web. ¿Es cierto? Pincha aquí. Entonces es el doble consentimiento. Tú proporcionas tu correo, dices que aceptas y envían un correo electrónico para que tú des tu doble verificación, porque de esa manera es cuando realmente tú estás dando tu consentimiento digital válido, ¿vale? Porque os pongo el ejemplo que siempre uso. ¿Qué pasa en este caso si yo de pronto estoy, eh, estoy molesto con algún juez y de pronto digo su bandeja de correos o un profesor? Pero pongo el caso del juez porque, claro, siempre por el punto legal, sabes que igual se va a meter en un problema, ¿no? En la página. Entonces, ¿qué pasa? Que cojo y digo, oye, pues mira, voy a usar su correo electrónico y me voy a suscribir a 20.000 páginas web distintas. ¿Qué pasa? Que el día de mañana
cuando envíen todas un correo electrónico, le va a saturar el correo electrónico. ¿Por qué? Porque no ha pasado ese paso de doble verificación. Entonces, esa doble verificación es súper importante, porque en ese momento yo estoy dando la identidad digital por correo electrónico de una persona y estoy aceptando por esa persona. Sin embargo, esa persona no ha aceptado, no le ha llegado el correo de, caballero, ¿usted se ha suscrito a esto? ¿Vale? Pues no le pasa. De hecho, yo siempre hago eso con las empresas y digo, voy a comprobar si me llega algo. No me llega nada. ¿Qué pasa? Que me empiezan a llegar anuncios de zapatillas, de gorras, de gafas, un montón de cosas, de una manera no incorrecta. Entonces, la doble verificación digital es importante, es importantísimo. O sea, pensad vosotros que ahora mismo, de pronto, lo típico que se hace o se hacía cuando ponías en las puertas de los servicios, lavabos, el número, ¿no? En plan de, hola, me llamo no sé qué, llámame, no sé cuánto. Y de pronto, pues te enviaban SMS, ¿no? Y algún amigo tuyo te hacía la gracia de poner tu número, te enviaban SMS. Pues imaginaros los correos electrónicos. A día de hoy hay correos electrónicos pues, que te pueden saturar increíblemente y puedes perder muchísima información importante y relevante. Un proceso de selección de trabajo, un correo electrónico de alguna persona importante, un correo electrónico de tu interés, porque realmente estés suscrito a una página que tú quieras estar suscrito, ¿no? Entonces, eso es importante, el consentimiento digital mucho más todavía, porque no lo haces presencialmente. La manera de hacerlo es con la doble verificación. Es importantísimo. Y en España, por ejemplo, tenemos mucha deficiencia todavía en ese aspecto porque no lo contemplan, porque el programador de la página web pues no sabe, es mucho lío, mucho trabajo, o la misma persona que tiene una página web en WordPress pues no sabe cómo ponerlo, complicado, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis clientes, ten en cuenta esto, porque si no lo haces de esta manera, te puedes meter en un lío increíble, porque ¿qué pasa si yo pongo el correo de un policía? O el correo, por ejemplo, de la presidenta de la Agencia de Protección de Datos. ¿Me entendéis? Entonces, ese es un problema. El consentimiento, importante, fundamental. Eh, Situación de reflexión y cambio en México, totalmente. Es inmediato. Es necesario llevar esto adelante y dar conciencia tanto a las empresas como a los usuarios de que el consentimiento en la protección de datos es totalmente importante y necesario para garantizar la seguridad de las personas, la seguridad digital de las personas. Eh, entonces, Alejandro, vamos a hacer un break aquí, vamos a un poco comentar, no sé si ha habido preguntitas o algo similar por el estilo, para ver un poco despejando las dudas. Claro. Nos mencionan, por ejemplo, ¿existe alguna academia digital? Bueno, existe una academia digital, abordan estos temas de derecho digital. Esa pregunta la leí al principio, vamos a dejarla al final porque luego lo respondo porque tiene mucho... Vamos a dejarla para después. ¿Qué país es el más avanzado en materia de protección de datos personales? No sabría decir con exactitud qué país es el que está más avanzado. Sé que evidentemente en Alemania son bastante severos con todo, son muy puntillosos, pero no se podría decir avanzado. Se podría decir qué conjunto de países se encuentra contempla una normativa más, con más sentido, más consonancia y mayor seguridad para las personas. Europa, sin duda. Porque si os ponéis a analizar la forma en la que se trabaja en Rusia, es una vergüenza. Si os ponéis a pensar cómo se trabaja en Asia, también es otra vergüenza. De hecho, la seguridad de sus ciudadanos en Asia en general es una vergüenza. O sea, da igual la edad, da igual un montón de cosas. Eh, la vulneración de datos, ¿entendéis? O sea, un país donde no sé, donde el primer recuerdo no está en una canción, sino en una foto, en un vídeo hecho, porque es un país de las cámaras y tal. Entonces, no existe una política de privacidad coherente. Son políticas de privacidad deficientes y no son ejemplo para el resto de países.
mm, al igual que se puede hablar con Estados Unidos, aunque sí son rigurosos en determinados aspectos y luego las empresas americanas que se establecen en países de Europa y tal se adaptan bastante a la política de privacidad según el país, según la zona y todos son mucho más rigurosos. Dentro de su mismo territorio quizás se queda un poco más suelto, ¿no? En Latinoamérica, hombre, pues como comentábamos antes, en Ecuador pues está un pasito por delante con esta situación. Sé que en Chile también tiene una política de privacidad que está también en proyección similar a la de Europa. Eh, pero bueno, hay países donde la materia todavía queda mucho por ver. Esto forma parte un poco del tema que vamos a tratar un poco mañana, que trata sobre el artículo 18 que os comentaba de la Carta, y que es un derecho fundamental, el derecho al honor, que todo esto nace básicamente se fundamenta ahí, ¿no? Estamos hablando de que ahora se toma en cuenta esto cuando es algo que lleva años y años, años y años, ¿no? Entonces, lo que pasa es que evidentemente ahora mismo estamos en la década, concretamente en la década o en el primer lustro de concienciación y el segundo lustro, para 2025 en adelante, será la época totalmente de relevancia de los datos. Estarán totalmente en auge. Todo va a ser datos, 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 personas, personas, personas. Entonces, eh, no podría decir este país se encuentra más avanzado porque no depende tanto del país como tal, sino depende mucho de la organización. Yo de primeras, en un principio, cuando leí el reglamento justo antes de su aplicación, claro, porque fue el tema principal de mi trabajo final de máster, y claro, estábamos meses antes de la entrada en vigor, y yo veía mucha seguridad, y dije, wow, o sea, mi primer cliente vamos a establecer unas políticas robustas, duras. De hecho, teníamos la estructura. Y si algún día os enseño, no se puede ser, no es nada similar a lo que se trabaja a día de hoy. Porque en mi cabeza yo leía eso y decía, esto requiere que sea muy, muy rígido. Y hablamos de una empresa de logística, ¿vale? En la que codificábamos los datos. Es muy curioso esta parte, porque codificábamos los datos según el nombre, la fecha, hay un montón de cosas, el código de socio y tal, en el que el momento de que a lo mejor el trabajador de esa empresa decía, tengo aquí NQZ6654 tal, este es un cliente, no sé cómo se llama, pero acaba de comprar, lo meto en el registro ya sabe cómo se llama, no sé qué, dónde enviamos sus cosas, pero claro, mmm, depende mucho de la organización, no depende tanto no depende tanto del país como tal. ¿El país en materia de sanciones se podría un poco analizar esta situación? Pues sí, pero no te puedo decir como tal. Alejandro, si quieres continuar. Claro, hay una pregunta adicional que nos hacen que si se puedes, o mejor dicho, si les pudieses compartir un enlace de la política de privacidad. Un enlace de política de privacidad. Sí, como para Mm, ejemplo. Pues, a ver, vamos a ver un segundo. Vale, bien. ¿Dónde se puede escribir? ¿Te lo puedo pasar a ti, Alejandro, y Claro, tú? Vale, sí, no te pues, preocupes. vale, pues, espera un segundo, te lo paso por aquí. Os voy a pasar y así le echáis un vistazo. Esto es de un cliente, amigo mío, formo parte de su equipo realmente. Se llama Gestas de España, es una página web que trata, hace cuentos para niños. A ver, no sé, ¿qué me está dando problemas? No. Hace cuentos para niños y trata sobre la historia un poco de España. De hecho, tiene mucha relación también con Latinoamérica porque hace muchas referencias, entonces lo hace a través de viñetas. Es muy bonito ese proyecto. No es una publicidad comercial, simplemente es un ejemplo. Cuando os metéis a la política de privacidad, podéis encontrar directamente un poco la estructura esta que tiene. Uy, ¿qué ha pasado? No sé por qué.
Alejandro, te lo acabo de pasar, pero no sé si te da esto error. Sí, ya me llegó. Pero es que no te sale como debería salirte, ¿no? Yo creo que es el primer enlace. Lo que pasa es que no sé por qué pone esto de el segundo enlace. Debería ser. Es para que lo compartas. De todas maneras, podéis poner en internet gestasdeespaña.es y luego os lleva directamente al enlace. Podéis un poco ver el contenido también. Pero junto con ello podéis ver la parte de política de privacidad. Es una página sencilla, pero ahí tiene la estructura que os he comentado. Sí, esa es la página, la que te pasaba, Alejandro. Muy bien, sí estoy revisando el enlace, pero parece que no carga. Pero de todas formas, ahorita se los compartimos. Por aquí hay otras preguntas. En lo que respecta al caso que mencionabas de portabilidad de datos, ¿cuándo estos son trasladados a otra entidad o sujeto obligado, el primer sujeto obligado o entidad debe dejar de hacer uso de ellos? Es decir, los borra o realiza alguna acción con esos datos que se portan. No, en ese momento normalmente se entiende que el consentimiento está desestimado, que el tratamiento de los datos también se queda invalidado, salvo, claro, que tú especifiques que solamente estás haciendo uso de tu derecho portable, ¿vale? Es simplemente el hecho de que tú digas, oye, mira, pues necesito que le envíes esto a tal persona, por ejemplo, un médico especialista a otro médico y lo único que dices, pues quiero que le envíes esto, por favor. Y te dice a esa persona, pero es que en el momento que salga de aquí son datos personales y de carácter sensible. Entonces, tú me das tu autorización, sí, te doy mi autorización. Pues, por ejemplo, vas a un psicólogo, no, psicólogo, no, a un psiquiatra o tal, ¿no? Pues envías esa información sensible. No sé, puede estar buena parte que se entiende de que ya dejas de trabajar con esa persona o con ese profesional, o que simplemente pues, has pedido la portabilidad de esos datos. Aún así es muy complejo, porque en este caso, si queréis, entramos un poquito al tema, porque creo que ha sido Alejandro también que ha hecho la pregunta, ¿no? Así es. Vale, pues os comento una parte muy concreta, porque aquí entramos en un conflicto muy, muy amplio. He tenido clientes que trabajan con datos médicos, ¿vale? Y claro, te dice, yo le paso tus datos, pero se lo paso en un informe estandarizado. No le voy a pasar tus datos según las técnicas que usamos nosotros en la clínica. Entonces tú dices, puedo entender de que esos datos que tú tienes, ¿no? Os voy a poner, por ejemplo, mm, un informe es que no sé especificarlo porque no sé las palabras técnicas, pero claro, un informe en el que aparecen diagramas, cruces, números, no sé qué, todo dibujos y tal, porque la máquina de ese sitio concretamente tiene esa capacidad, ¿no? para hacerte esa cantidad de gráficos, pues esa parte, no, esa información no se la va a enviar, porque eso forma parte de la estructura técnica de la máquina. Entonces, tú dices, bueno, es que entonces tampoco me interesa. ¿Entendéis? En ese caso, pues, ¿hasta dónde queda ese es el derecho a la portabilidad? Yo te doy tus datos, lo esencial, que de hecho pueden entrar en este papel, pero la parte técnica no, o sea, porque eso me pertenece a la parte fundamental de la clínica. Eso es complicado. Si tú te vas, por ejemplo, a un sitio de aprendizaje de coches, una autoescuela, pues más sencillo, ¿no? Porque tienes un informe una valoración muy sencilla y tal, no, quizás ni siquiera sea relevante, porque ni siquiera se envíe tu valoración técnica, sino se envía simplemente tus datos. Entonces, pero sin embargo, hay datos, en este caso los datos médicos o clínicos, pues pueden generar muchos problemas a la hora de recelo de compartir esos datos. ¿Entendéis? Es complicado. Gracias. Nos mencionan también si es posible abordar un poco más del tema de protección de datos enfocado a países asiáticos, porque si bien es cierto, el tema de las cámaras de video por dentro
Pero dentro de las ventajas que tienen, según mi parecer, es más difícil que una persona que haya cometido un delito pueda salir como si nada porque hacen reconocimientos faciales y, si no estoy mal, en muchas ocasiones han trabajado con Interpol para criminales más buscados, por así mencionarlo, etcétera. Gracias, perdón. En ese aspecto, claro, ahí está, ahí está un poco la pelea del humano y la máquina, ¿no? El momento en el que en el momento ese en el que dejas de ¿qué prevalece antes? ¿Dónde están los límites de tu seguridad y la vulneración a tu intimidad, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy... Esto puede generar mucha filosofía, ¿no? Filosofía rollo Terminator, porque claro, es que hablamos de que sirve, ayuda, sí, sirve, ayuda, correcto, pero siempre y cuando estén bien usadas, porque si no están bien usadas, esos datos que son recopilados de una cámara de videovigilancia, evidentemente si no, no sé, o sea, los robos, la cantidad de robos o crímenes que que pueda haber o puedan darse al día o a la semana, quizás es más reducido que la actividad cotidiana y normal de las personas día a día, ¿no? Entonces, es un poco, quizás es un poco complicado determinar cuál es la utilidad. Es interesante, tuve yo de hecho la semana pasada un pequeño conflicto con una persona en la calle y fue sencillo porque yo entré a un sitio y le digo, perdona, la cámara de seguridad esa que está ahí fuera, ¿cuánto tiempo mantiene la grabación? Me dijo 2 días. Yo pensé, dije, vale, tengo 2 días para poder denunciar o acceder a ese tipo de datos en caso de determinado problema. En esos aspectos sí, pero claro, es que todo va a depender mucho, no solamente de la seguridad que quieras dar, sino del ojo del que lo ve, ¿no? Entonces, ahí realmente es donde radica la necesidad de esas cámaras. Entonces, mm, no lo sé, no sabría concretarte y decirte, porque hay cámaras que son avanzadas, trabajan con datos biométricos, o incluso a día de hoy, pues las cámaras que se usan aquí en España para el tema del COVID, que te mide la temperatura, están vulnerando tus datos, ¿no? O sea, porque la gente no tiene por qué saber qué temperatura tienes hoy, ¿no? En este momento, ¿no? No tiene por qué. Lo que pasa es que es por razón de seguridad, pero muchas cosas, por razón de seguridad, es la que, por tanto, se ven un poco capacitados para vulnerar o tener ese derecho a acceder a tus datos, ¿no? No sé si sabéis bueno, es una cosa que me han comentado, ¿no? Tampoco yo lo he vivido, pero sé que hay gente que cuando suele realizar determinados viajes a Estados Unidos, dependiendo la persona, el perfil que dé, a veces te pueden pedir los de aduana que accedas a tu perfil de Facebook y que se los enseñes. No lo sé, porque yo no he pasado eso, pero sí me lo han contado personas de primera mano que suele pasar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Para que vean tu comportamiento, tu actividad, un montón de cosas. ¿Hasta qué punto? ¿No? O sea, ¿hasta qué punto genera o facilita el psicoanálisis de las personas? Porque cuando una persona de recursos humanos está pendiente a un punto de contratarte, empieza a meterse en tus perfiles, empieza a entremeterse en tus perfiles de redes sociales para ver cómo interactúas. Mm, por seguridad de la empresa, ¿es necesario ese tipo de información? ¿Me entendéis? Entonces, esto queda en un punto muy, muy intermedio, ¿no? Es el equilibrio de la seguridad, del derecho de la intimidad de la persona, ¿no? Porque, oye, pues si yo estoy loco, sin embargo, hago mi trabajo muy bien, ¿qué necesidad tienes de juzgarme porque esté loco? Si mi trabajo lo hago bien, ¿no? ¿Cuántas personas, nosotros, yo me incluyo el primero, somos personas que a lo mejor nos gusta dormir, nos encanta dormir, pero cuando nos suena el despertador y tenemos algo que hacer el de mañana siguiente de importancia, nos levantamos de primeras, ¿no? O sea, sin darle más vueltas. Somos responsables, pero nos encanta dormir. Entonces, ¿me entendéis cómo va esto? Está la lucha de las máquinas junto con la problemática social, el humano, donde la persona deja de ser
persona y se convierte en una persona controlada por las máquinas o vigilada por las máquinas. Entonces, esto es un poco filosofía o pensamiento ya que cada quien puede verlo más o menos útil. Entonces, evidentemente, pues hay que buscar una consonancia, un equilibrio, y que nos ayuden, porque están para ayudarnos, no están para que dependamos de ellos. ¿Me entendéis? Entonces, está pues para que no digamos, no es que los policías no trabajan bien, pero la cámara lo va a hacer bien. Entonces, ¿de qué sirve un profesional de seguridad o un policía si no te garantiza eso y tienes que depender de una máquina? Entonces, no es eso, no está el alma en todo eso. También nos preguntan, ¿quién debe revisar la política de privacidad de cualquier organización? ¿Los abogados, los especialistas en ciberseguridad o qué persona sería la indicada? Vale, pues mira, en esa parte lo comentábamos ayer. Y vamos a adjuntar esta pregunta junto con la primera que se nos hizo sobre dónde aprender, ¿no? Era algo así, Alejandro, ¿verdad? Ahora puedes leérmela, por favor. Con gusto. Sí, hace mención a... Existe, bueno, que existe una academia en México que abordan estos temas de derecho digital. Sin embargo, vi que solo te dan el título de diplomado y no como un posgrado o un máster. ¿En qué lugar podría recomendar estudiar derecho de las nuevas tecnologías? Creo que va más enfocada a la parte legal. Esa es la pregunta en concreto. Vale. Entonces, en ese aspecto vamos a responder un poco de manera conjunta, ¿vale? Tanto la primera, la pregunta última que se hizo, junto con esta primera pregunta. Yo estudio Derecho, he estudiado Ciencias Políticas, he estudiado un máster de Auditoría y he hecho varios cursos de distintas temáticas, de todo tipo. Eh, ¿Realmente dónde se aprende todo este tipo de aspectos? A día de hoy, posiblemente yo no conozco ningún sitio concreto que te dé una capacitación total o real de esto. Seguramente existe alguna escuela de negocios, algún sitio que te venda un máster similar al respecto. ¿Se podría hacer esto un máster sobre derecho a nuevas tecnologías o protección de datos o seguridad y tal? Podría ser perfectamente un máster, ojalá. Ojalá yo pudiera dar clases sobre ello. Porque tiene mucha cabida y se aprende bastante. Algo que realmente tú aprendes sobre esto. Os voy a poner un caso que es fundamental, ¿vale? O sea, y este es mi caso. Yo en el 2015 aprendí un poco sobre protección de datos por un cliente cuando estaba en un despacho y tal, pues concreto, y tuve que leerme la ley, tuve que tal, pero lo interpretaba todo como un abogado, ¿vale? La demanda que iba a poner lo interpretaba como un abogado. Sin embargo, esto no tiene nada que ver. Es distinto. Son solicitudes, peticiones que se hacen que no tienen por qué tener un cuerpo rígido como tal, como lo hace un escrito un abogado y tal. No tienen por qué. ¿Vale? De hecho, lo que se busca es un poco de sencillez y el ciudadano acuda a su organismo de control y punto. Entonces, sin embargo, en el momento cuando yo estuve haciendo la tesis de mi máster, que era protección de datos concretamente, el punto de análisis de riesgo y evaluación de impacto, que es el punto más importante y más robusto de la normativa, que se usa en estándares internacionales, pues en este caso, cuando yo me puse a leer, cogí la ley, me la leí, estudié artículo por artículo y la interpreté. Junto con ello, estuve alternando con documentos que encontraba por parte de la Agencia de Protección de Datos. Y una vez que me aprendí el reglamento y una vez que entendí el alma del reglamento, fue cuando yo me vi capaz de sentirme independiente con respecto a este tema. Evidentemente, es como todo, ¿no? Tú aprendes a conducir una bicicleta, pero con ello no sabes meterte en carretera, subir, saltar, dar vueltas, tal, todo vas aprendiendo poco a poco, pues pasa esto lo mismo. ¿Dónde aprendes sobre derechos digitales, nuevas tecnologías como tal? No sabría decírtelo. Depende de qué es lo que busques, porque realmente lo que uno necesita en este mundo y sobre todo en estos aspectos concretos, los mejores hackers no son ingenieros informáticos, no son ingenieros de telecomunicación,
Son personas que han aprendido por su cuenta. No te quiero decir con esto que aprendes por tu cuenta. Hay formación que siempre te va a ayudar a entender mucho mejor todas estas cosas. Evidentemente, una formación en Derecho te va a ayudar a aprender sobre esto. Una formación en Administración también te va a aprender, te ayuda a aprender todo este tipo de temáticas. Pero una formación concreta, no lo sé, no sabría decirlo. Ayer lo comentábamos con Alejandro que nosotros vamos a dar un curso de capacitación desde cero para las personas que quieran asistir en su momento y bueno, para que la gente pues, pueda entender un poco sobre esto. No solamente sobre protección de datos aplicado en Europa, Latinoamérica como tal, sino también a derechos digitales, son nuevas tecnologías que son básicamente startups de que empiezan desde cero y dicen cómo me empiezo a mover y qué cosas necesito para ser mi empresa robusta, ¿no? Porque una empresa a día de hoy que vende por internet no solamente necesita que tenga su catálogo, necesita más cosas, ¿no? Un plan de marketing, un nombre, la parte de financiación, la parte de seguridad de los datos, la parte de seguridad de tecnología. Entonces, son cosas que necesita invertir esa empresa en eso, o ir poco a poco, gradualmente. Entonces, esos son lo que llamo yo empresas de nueva generación, porque a día de hoy una startup se llama un emprendedor, dice aquel que abre un bar con un nombre modernito que pone grill o algo similar, ¿no? Entonces, eso no es innovar, eso no es emprender, lo han hecho porque si no el mundo estaría lleno de emprendedores, que son todos los trabajos que existen a día de hoy. Para mí emprender, innovar es empezar con una idea desde cero diferente al resto y con un propósito concreto, ¿no? Entonces, esos son lo que llamo yo empresas de nueva generación. Una formación al respecto, actualmente no la conozco. Y si conocéis alguna, decídmela, porque será interesante analizar cómo trabajan. Porque es verdad que mucha gente te habla sobre cursos, incluso en la parte de capacitación que queremos llevar con Alejandro, quizás otra persona, otro profesional, pues pueda haber deficiencia en determinados aspectos, por ejemplo, determinados aspectos sobre marketing, sobre tal. Pero bueno, eso al final de cuentas es adaptado en función del modelo de negocio, de actividad, de formación que tenga para enseñar a las personas que estén interesadas al respecto. Entonces, no sabría responderte. Junto con esto, lo que comentaba Alejandro, que no sé si respondió realmente la última pregunta, o sea, la última que se hizo. A la de... A la de quién debería de revisar la política de privacidad. Ahí estamos, perfecto. ¿Quién tiene esa capacidad? Una persona que conozca la normativa. Que conozca la normativa y que conozca las necesidades de la empresa. Si tú conoces los aspectos claves que he mencionado de la estructura que debería tener la política de privacidad y tu empresa es sencilla, tu empresa pues no requiere tanta complejidad porque los datos no son muy amplios, pues lo puedes hacer tú sin mucho conocimiento, siempre y cuando lo adaptes a las necesidades de tu negocio. Ahora bien, ¿qué perfiles son los que están más capacitados para esto? Eh, Esto lo repito, llevo ya con esto pues desde que inició la normativa hace 2 años y medio y he visto informáticos diciendo no tengo ni idea sobre esto, porque habla sobre leyes, ¿no? Luego gente jurista que dice no tengo ni idea sobre esto porque habla sobre conceptos informáticos. Una persona de marketing que te monta la página web, no sé qué, el plan de marketing, todo genial, pero te dice no tengo ni idea de esto porque son dos partes, dos mundos diferentes. ¿Debería ser una parte específica? Podría. ¿Podría formar parte del consentimiento o conocimiento general? Pues podría. ¿Quién está más capacitado? El que conozca la normativa. Hay cursos que sí, eso sí eso sí hay cursos que están reglados, ¿no? En España, que no me acuerdo ahora mismo, creo que, no sé si AENOR da una capacitación, AENOR es la empresa de normalización, no me acuerdo. Sí, empresa, ¿cómo es? No me acuerdo ahora mismo, joder, no me acuerdo. Pero bueno, hay empresas que te certifican como delegado de protección de datos, que será una figura que veremos en los siguientes días, que es la figura distinta, que no existe todavía ese concepto en México, pero sí ya lo existe o existirá en Ecuador. En España eso ha conmocionado un montón. Y ese tema concreto que haces mención, lo trabajaremos quizás el jueves para que especifiquemos realmente quién es ese encargado. Es el papel que debe redactar o el que debe guiar
el que debe llevar el barco de protección de datos es el delegado de protección o delegado de protección de datos o DPO. Es la persona que se cuenta o que cuenta con los conocimientos necesarios y suficientes. El Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 33, 34, por ahí, te dice de que el delegado no requiere una certificación concreta, ¿vale? Eso de que aquí en España te dicen, sácate un curso a este delegado, no sé qué, no sé cuánto. Mentira, porque el reglamento te dice que no es necesario. Es verdad que te reconoce como que si tienes tus conocimientos en derecho, tal, administrativos y tal, genial, ¿no? Pero no habla sobre un requerimiento de un certificado específico. Ese tema lo trataremos en los siguientes días. ¿Pero quién puede redactar una política de privacidad? Cualquier persona. ¿Cómo se debe hacerlo? Ahí es distinto. Ahí es distinto porque ¿cuáles son los papeles? El encargado, el responsable, el delegado, ¿no? O el consultor externo. Entonces, a eso ya es distinto. ¿Cómo tratamos los datos? ¿Quién hace la estructura? No hay tanto problema, sino el cómo se tratan los datos. Gracias. En este caso, otra pregunta por acá. Dice, ¿la transferencia de datos personales sería similar a la aportación de datos personales o portabilidad? La transparencia. Transferencia. La transferencia no es lo mismo. Porque de transferencia de datos personales, por ejemplo, en este caso, tú la portabilidad estás haciendo uso de tu derecho a la portabilidad, de que quieres esos datos llevarlos de un punto A a un punto B. La transferencia de datos personales, no, porque es una característica en este caso que especificaría la empresa de que tus datos sean transferidos a grupos de terceros, no sé, no sé cuánto, porque tú das tu consentimiento, ¿vale? O sea, porque Facebook, cuando te das tu cuenta, en España no sé si se envía eso a Finlandia, no me acuerdo dónde, y luego pues rebota en California, ¿no? O sea, fue un rebote de datos. Todo con la normativa europea, todo eso, pero eso son transferencias de datos. No es lo mismo, porque uno es bajo el interés de la empresa y otro es bajo interés tuyo. La portabilidad es interés propio tuyo, el derecho que haces tú, que tú solicitas. Y luego la otra parte es el que te dice tus datos van a ser transferidos a tal, allá, por aquí, por allá. Entonces, con los que tienen convenio, empresas del grupo, o porque la empresa es un multinacional y envía los datos porque tiene que hacer eso. Entonces, son dos cosas diferentes. Muy bien. Hay otra pregunta por acá. Dice, entiendo que las únicas personas que te pueden solicitar datos de un usuario es el mismo usuario o un juez. Por lo tanto, ningún ente externo a estos debería solicitarlos. ¿Estoy en lo correcto? Claro, es que aquí, por ejemplo, habla sobre también lo de la colaboración con autoridades, ¿no? Por ejemplo, con la agencia tributaria en España, con Hacienda, con el fisco, no sé cómo se llama en México, pues es la conexión que solicitan esos datos, ¿no? O con los cuerpos de seguridad del Estado que también pueden solicitar la colaboración, ¿no? En este caso se habla pues de cuando la policía va y solicita lo que os comentaba del ejemplo de la cámara de videovigilancia, pues la policía puede ir, solicitar, decir, oye, mira, necesito para este determinado caso concreto que me cedas las imágenes y tal, me autorices, ¿no? Entonces la colaboración. Un juez, sí, todo aquel que pueda y tenga capacidad para solicitarlo. En este caso, por requerimiento, ¿no? Por necesidad de investigación y tal. Eso genera conflicto, porque evidentemente ha habido ya problemas con empresas con Telefónica y tal. Hay un caso por ahí se hizo solicitud y la empresa se negó en rotundo, la policía estuvo pidiendo esos datos de la antena y tal, y Telefónica dijo que no. Y luego pasó un problema que no me acuerdo, no lo voy a decir porque no me acuerdo, y ese tipo de cosas, porque claro, cada uno lo interpreta bajo su nivel, ¿no? Te dice, no, no te voy a dar esos datos, no te voy a dar. Luego hay otra gente que lo hace un poco más rústico, ¿no? Te dice, tú eres su hijo, va, sí, no sé qué, toma estos datos, ¿no? Entonces, como os digo, mucho depende de la seguridad de cada empresa, organización. Por eso mismo, las mismas se encuentran condicionados bajo la sanción, las sanciones que se pueden imponer.
Muy bien, por acá ahora sí que es más un comentario que una pregunta que dice, en México el Infod imparte cursos y diplomados y el INAI también. De hecho, sí, en el INAI básicamente es una especie de taller diplomado que es gratuito y precisamente abarca todo lo que tiene que ver referente a tema de datos personales. Claro, es que al final de cuentas es eso. Ahora mismo, como os comentaba ayer, estáis ahora mismo con una ley, una normativa del año 2010 y estamos hablando ahora mismo de una normativa del año 2016 en aplicación a partir del 2018. Entonces, claro, hay una diferencia, pues sí, bastante, porque la normativa mexicana está basada en conceptos del 2000, ¿no? Del 99, antiguos, ¿no? Entonces, sin embargo, la del 2018 está en conceptos del 2016. Entonces, mm, ¿cómo puede ayudar a entender todo ese tipo de situación? Pues adaptándose un poquito al nuevo panorama. Y como os comentaba también ayer, el 60% de las empresas multinacionales que están en México son europeas. Entonces, si vosotros buscáis una oportunidad en alguna empresa, por ejemplo, Alejandro tiene conexión con Heineken, que está en México, pues claro, por ejemplo, es europea, ¿no? Es que en México. Entonces, los datos de sus trabajadores, con tal, pues tal, se tratan con respecto a Europa, distinto. Entonces, tenéis oportunidades en ese aspecto. Pero si estáis usando la normativa nacional, pues se puede ver limitado, ¿no? Que también es importante, es interesante. Lo que pasa es que hay mucha diferencia de que la normativa actual es como muy enfocada hacia un panorama más activo. Entonces, sin embargo, todo conocimiento nunca se rehúsa, entonces si aparte podéis encontrar ese curso de formación en el INAI, pues genial, ¿no? Entonces, eso está fenomenal. Bien, hasta el momento no hay como tal preguntas o comentarios adicionales. No sé si exista por ahí quien tenga alguna pregunta o comentario referente a lo mencionado o de igual forma algo que le gustaría tratar de forma específica. Mientras se generan las preguntas o cuestiones, voy a concluir un poco con el aspecto que os comentaba, el derecho que me he dejado un poco de lado, que es el derecho al olvido. ¿Vale? El derecho al olvido, ¿qué es y cómo se trabaja con este derecho al olvido? Es curioso, ¿no? Porque para mí fue mi primer acercamiento con todo lo que llega a ser protección de datos, fue en el despacho donde estuve, en el año 2015, y era un caso que se arrastraba durante mucho tiempo y nadie sabía cómo solucionarlo. Lo cuento de esa manera porque, claro, había documentación así un montón de papeles increíbles. Y era un caso concretamente, a nivel jurídico, pues era de difamación, ¿vale? Con un cliente, al cual, pues en distintos medios de comunicación de prensa digital y blogs, se le hacía mención de mil maneras, ¿no? Pues de que esa persona era en fin, era de todo menos buena persona, ¿vale? En muchas publicaciones. Claro, en este caso, con el cliente nos solicitaba de qué manera podíamos borrar esa información, porque, joder, pues él no estaba de acuerdo con lo que se versaba de él. Y claro, y en ese momento hicimos uso del derecho al olvido que está contemplado concretamente en, en una directiva que no es reglamento. Os voy a decir en este momento cómo se llama la directiva. Creo que es esto. Sí. La directiva, podéis buscarla, se llama Directiva 95/46/CE, ¿vale? Es la cual hace referencia al derecho al olvido, pero a día de hoy pues ya está adaptada en el reglamento actual, pero podéis ver un poco la interpretación. Estamos hablando de que esta directiva enfoca a que las personas, la identidad digital de las personas, tienen derecho a ser olvidadas cuando esa información ya no es relevante o está ya obsoleta, ¿vale?
Uno de los primeros ejemplos y casos de este derecho al olvido en España es el de una persona que había... ¿Mm? Ahora veo tu pregunta, Eric. El derecho al olvido, pues como os decía, era una persona que había había realizado un accidente, o había cometido bueno, había atropellado a otra persona y sus datos, su nombre, apellido y todo eso, aparecían en un periódico digital, ¿no? Pues decía, fulanito de tal, no sé qué, atropelló a tal persona, ta, ta, ta. Y precisamente esa información hizo que la persona que le iba a contratar, cuando vio eso, dijo, wow, tú estabas borracho y atropellaste a una persona en tal fecha, ¿no? Pero eso pues había pasado ya mucho tiempo y era pues datos que ni siquiera eran relevantes para la persona, ni para el puesto, ni para nada. Y le supuso problemas. Entonces, se hizo solicitud del derecho al olvido. ¿Y qué es el derecho al olvido? Es una parte que se mezcla la parte técnica con una parte jurídica que, por una parte y por otra, uno lo entiende y sabe qué es lo que es, pero por otro lado no sabe cómo solicitarlo y uno sabe cómo solicitarlo, pero no entiende qué es lo que es, ¿vale? Es una cosa que te pierdes, que se llama la indexación. ¿Qué es la indexación? Para que me entendáis, porque hay gente que pues lo entiende, es mucho más sencillo entenderlo, gente que trabaja con páginas web. Indexar este es mi buscador y yo hago que estas gotas, este dato aparezca justo en este buscador, ¿vale? Concretamente cuando pongo el nombre de tal, no sé qué en el buscador, ¿vale? Sin embargo, estas gotas o este nombre, un nombre, no va a aparecer en ese buscador si no está indexado, es decir, si no está subido a la parte digital, ¿vale? A la parte visible, a la parte pública. Eso Alejandro seguramente lo sabe explicar con otras palabras y de una manera mejor. Yo simplemente estoy poniendo un ejemplo, pero bueno, lo que quiero decir, cuando una información no está indexada, está en la red, pero no puedes acceder de una manera directa mediante un buscador, ¿vale? En este caso, el derecho al olvido está muy vinculado con Google, ¿vale? Con toda esa información malversada que se puede encontrar en Google. Entonces, bueno, se solicita el derecho al olvido, pero claro, aquí la gente se pelea porque dice, ¿cómo puedes hacer que borre una información de mi página web con esa información? Estamos hablando sobre el derecho ¿cómo se llama? A la libertad de expresión, ¿no? Entonces, en esa situación te dice, no, es que yo, pues bajo la libertad de expresión, pues tengo tal para publicar en mi periódico. Y tú dices, no, pero yo con el derecho al olvido tengo la potestad de que hacer que borres esa información. Pues no, aquí está donde está la consonancia de que yo te digo, perfecto, tú publicas en tu periódico la noticia, ¿de acuerdo? Pero yo te pido, o sea, te solicito o solicito ese derecho para que esa información, cuando pongas mi nombre en Google, no te reenlace directamente con el periódico, ¿entendéis? Por ejemplo, un periódico así internacional que todo el mundo conozca, CNN, ¿vale? Por ejemplo, ponéis CNN, pues mi nombre aparece en CNN, ¿vale? Pues hago que es mi nombre no aparezca. Cuando pones en Google, no te aparece mi nombre, o noticias relevantes con mi nombre. Eso es el derecho al olvido, ¿vale? Que el buscador da. Sin embargo, si yo me meto en la página web y dentro de la página web pongo el nombre o busco la noticia, la fecha, el día, puedo encontrar la noticia. Porque una cosa es lo que se ha publicado bajo una libertad de expresión, difusión, publicación, etc. Y por otro lado es lo que llega a ser la información que no se ve, que solicitáis que no se vea. Eso es el derecho al olvido. Es quitar es básicamente como si dentro de una guía de teléfono, ¿vale? Mi nombre aparece en la guía porque está dentro del contenido, pero no podéis encontrarlo ni por el apellido, ni por el nombre, ni por nada. Simplemente está en la guía, por ahí, perdida. Si dais con la página concreta, perfecto, encontráis mi nombre en la guía telefónica. Pero si buscáis bajo mi nombre, mi apellido tal, no vais a encontrar nada. Pues lo mismo. Ese es el ejemplo básicamente del derecho al olvido. Y esto, pues, es una parte fundamental para gente que se dedica o trabaja con famosos o personas que tienen mucho dinero y tal. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos artistas se encuentran con actividades que realizan y tal constantemente en publicaciones, notas de prensa y tal, con información que es irrelevante. ¿No? Por ejemplo, tal persona ha sido encontrada, tal, ¿puede ser borrado tal? Pues sí, puede solicitar, por más que sea de interés público,
puedes solicitar como una solicitud de derecho al olvido de esos datos. Es importante. En México hay mucha gente famosa, cantantes, artistas y un montón de cosas. O sea, es muy interesante ese tipo de situaciones. Porque dice, oye, no quiero que aparezca esta noticia con esto, con tal, ¿no? Entonces, hay maneras de solicitarlo. Entonces, eso es el derecho al olvido. Es muy complejo, muy concreto, porque normalmente tú lo que te dice antes de acceder a ese derecho, que lo haces básicamente con la agencia o con la autoridad de control, te dice, intenta contactar con el responsable del tratamiento, con el delegado. Entonces le dices, oye, mira, ¿puedes borrar esta foto? Entonces te dice, no. Ah, vale, pues te ha dicho que no, pues intentas conectar con el proveedor de servicio y tal. Te dice que no, pues lo mismo. Entonces ya te vas directamente, por ejemplo, Alejandro sube una foto mía a su Facebook. Le digo, Alejandro, ¿puedes borrar mi foto? Y me dice que no. Vale, contacto con Facebook. Facebook, por favor, Alejandro, que me ha subido una foto que no quiero salir yo. ¿Puedes borrar la foto? No me da respuesta. Perfecto, pues contacto con el INAI, y ya con el INAI o con España, ¿no? Para vincular la situación. Solicito que se borre esa foto. Pues esos son los procesos, ¿no? Entonces tienes que agotar primeramente las vías principales para luego acceder a ese derecho. No es de acceso inmediato, porque normalmente te pasa eso, te recomiendan. De hecho, en Google hay una parte de solicitud donde tal, puedes acceder a eso, pero hay una cola larguísima que tarda meses, años y tal. Entonces hay otras vías. Eso es el derecho al olvido. Si queréis, tenéis alguna duda concreta con esa parte concreta, o si habéis puesto alguna pregunta también antes, lo tratamos, lo trabajamos, y la charla básicamente concluye con esto, ¿no? Es el alcance donde llega la parte de los riesgos, la, la, la necesidad del consentimiento, una política de privacidad adecuada, los derechos que tiene la persona, la manera de solicitarlos, llevarlos, adaptarlos. Y ya está. Si queréis, iniciamos un debate. Hemos ya debatido sobre cosas, pero podemos seguir debatiendo. Si queréis, alguno abrir el micrófono también y comentar sobre la situación, si habéis vivido algo similar, o si tenéis alguna duda o alguna hipótesis, caso hipotético de cómo se podría llevar una determinada situación. Estoy encantado de escucharos y vamos a ello, Alejandro. Perfecto. Sí, pues hasta el momento no ha habido como tal preguntas o comentarios. Bueno, comentarios sí, pero son más respecto a cómo encontrar cierta documentación. Por ejemplo, acá hay un comentario, dice, en México la página del INAI ofrece generadores de avisos de privacidad. ¿Has tenido la oportunidad de examinarlos para que nos puedas dar tu opinión en cuanto a qué tan completos o buenos son estos generadores de avisos de privacidad? No he podido echar un vistazo concretamente a eso. Le voy a echar un vistazo, mañana os comento. Eh, si tenéis algún ejemplo de alguna página que visitéis, por ejemplo, también, y queráis pasarme y analizamos esa página web, cómo trabaja con su política de privacidad, podéis pasármela también. Lo comentamos. Ya os digo, o sea, lo que necesita quedar claro principalmente, identificar las partes de una política de privacidad. Primero, eh, ¿para qué se usan los datos? ¿No? La legitimación, o la finalidad, mejor dicho. En segundo lugar, ¿qué tiempo van a usar tus datos? Tercero, si van a formar parte de alguna categoría, ¿no? Y bueno, y como parte principal, junto a todo esto, identificar al responsable del tratamiento, que tengamos alguna vía de contacto directo, porque muchas veces tú te metes en una página web y en esa página web dices, oye, pues mira, es que no encuentro, no sé quién es esta persona, no sé quién es el encargado. Yo cuando, por ejemplo, hoy, sin andar lejos, esta mañana, mi madre me dice, veo unos vestidos muy curiosos y me dice, oye, mira, estos vestidos se ven muy bien, pero es que la página me resulta un poco extraña, la veo un poco tal, no me genera mucha confianza. Y digo, voy a ver cuánta confianza me genera a mí. Me meto en la página web y veo que todo muy bien organizado, me meto en la política de privacidad, digo, no está europeizada, por tanto no es de aquí, o si es de aquí está mal, no me ponen los datos, quién es, ni cuándo tal, no, o sea, esto es como todo. No tienes un correo electrónico donde escribirle o un teléfono donde llamarle, decirle, oye, mi vestido, ¿cuándo me llega? ¿No? Entonces, esa es la inseguridad que te genera. Cuando una política está adaptada a todo ese tipo de información,
evidentemente mucho más sencillo confiar en la empresa, ¿no? La confianza, la cercanía con la empresa, con la organización, porque tú dices, oye, pues mira, estos están, por ejemplo, en Nuevo León, los voy a buscar, reduces el cerco. Luego, aparte, su código postal es este código, es que luego, aparte, tienen esta información. Pues más o menos pues puedes sectorizar, ¿no? Un poco la información que tienes y te genera más confianza. Es como todo. Como cuando una empresa digital simplemente te vende vestidos, te vende artefactos y tal, pues te genera mayor desconfianza porque no sabes con quién estás tratando. Por acá nos hacen mención también respecto si se movió. Si tendrás algún enlace respecto o dónde les puedo recomendar tú ver temas de derecho al olvido de forma muy específica o alguna documentación respecto a ese punto. Un portal que me resulta bueno, desde luego, porque siempre que tengo alguna duda, siempre hago uso de ese portal y lo veo muy, muy competente. De hecho, eh, el portal de la agencia competente en Francia es un lío. Yo me pierdo. La francesa me pierdo, que no me acuerdo ni el nombre. La de Alemania, que se llama Datenschutz.de, es como, bueno, muy compleja, muy robusta. Tal. Sin embargo, te paso el enlace, Alejandro, para que lo compartas, que es muy facilito. Lo paso por aquí. Es la Agencia Española de Protección de Datos, que es aepd.es, y ya está. Siempre lanza boletines informativos, vídeos interesantes que son solamente sobre protección de datos. Cómo tienes que actuar bajo determinadas situaciones de videovigilancia, con respecto a los niños, con respecto a la violencia de género, redes sociales. Lanza un muy buen material. No es porque sea española, sino porque pienso que trabajan muy bien, tienen un ritmo de trabajo muy, muy, muy amplio. Los informes, todo la verdad que son bastante buena la información que saca. Muy pocas son las pegas o puntualizaciones que he podido dar a lo largo de este tiempo. Eh, entonces, la verdad que es un buen sitio. Pues podéis encontrar un montón de cosas, charlas. Es increíble. A mí me gusta, me siento muy, muy bien respaldado. Todo. Yo creo que todo profesional que se encarga de esto dentro de España se siente muy respaldado por la agencia, ¿no? Porque lo usas como ejemplo, porque sabes que si su política de privacidad, la que tiene menos cosas tiene más cosas que la tuya, es porque la tuya no está muy completa, por ejemplo, ¿vale? Es un caso muy sencillo. O determinados aspectos, pues dices, mira, ellos han hecho esto, pues tal. Hay muchas guías, está bastante bien, la verdad. No, yo creo que es de las más activas porque siempre cada semana están lanzando cosas. La estructura es muy, muy, muy buena. El 80% de su plantilla trabaja en teletrabajo desde hace 3 años o así. O sea, están muy adelantados, la verdad. Son poquitas personas, pero están muy, muy adelantados. También hacen mención, dice, en México en el aviso de privacidad ponen el nombre de la base de datos personales donde estarán estos datos personales. Creo que era más a tema de comentario, pero no sé qué nos pueda hacer comentario también tú respecto a ese tema o ese punto en específico. Normalmente, no sé si es el nombre de la base de datos como lo ponga como tal, pero es verdad que aquí, tanto a nivel físico como digital, siempre digo, ¿cómo se va a llamar tu fichero? Clientes. Por ejemplo, la página que os he mencionado antes de Gestos de España, y yo con ellos dije, vamos a poner gesteros, que se llame gesteros, porque son la gente que pertenece a Gestos de España. Y no, ni clientes, ni amigos, ni usuarios, sino gesteros, ¿no? Entonces, es la forma como más identificativa. ¿Por qué? Porque es importante que tenga denominación el archivo donde vas a guardar esos datos. Porque en el momento que exista una fuga y tú tengas que
decirle a tu autoridad de control, oye, se ha fugado y ese es el nombre del archivo, ¿vale? Esa multa no te va a caer porque alguien te ha robado, porque alguien tal, pero claro, porque tú te lo tenías todo organizado. Entonces es mucho más fácil identificar esas partes, ese fichero, el nombre o cómo se encontraba estructurado. Entonces, por lo general es eso. El nombre de la base de datos, ¿cómo lo explicas? Pues no lo sé. No sé si es a lo mejor eh, si está almacenado en una nube concreta, tal, tal. No lo sé, no lo he visto. Pero por lo general, ¿cómo se debe hacer correctamente? Pues con qué nombre se ha guardado. Si es un formato físico, ¿vale? Pues por ejemplo, aspirantes a empleo, pues si es un sitio para trabajo, ¿no? Pues tú tengas tus carpetas físicas donde tengas el nombre de cada uno de ellos, porque no todos tienen que estar en un mismo archivo. Es mejor que esté cada uno repartido de una manera distinta, con su nivel de seguridad adecuado a la importancia de cada uno de los ficheros o datos. Nos hacen mención también por acá, ¿qué tan extenso en cuanto a cuartillas tendría que ser un aviso de privacidad completo que asegure que cuando tengan una revisión al respecto? Os comentaba, que se me había olvidado, os comentaba de que yo tengo una particularidad con respecto a la protección de datos. A la política de privacidad. Y es que, en primer lugar, no te dice cómo tienes que tener de extenso, largo, concreto, no, ¿vale? De hecho, había una página que no recuerdo cuál exactamente, lo hicieron fenomenal. No sé si incluso se ganó uno de los premios por parte de la agencia y era muy gracioso porque salía, o sea, no te salía a ningún sitio para leer nada, ¿vale? Te salía un monigote, ¿no? Un dibujito que te empezaba a hablar. Era un pequeño vídeo chiquitito que te explicaba. Te decía, tus datos van a estar no sé qué, van a estar así, de esta manera tal. Así que si tú me aceptas, voy a ser yo el que guarde tus datos, no sé qué, ta, ta, ta. Muy curioso, muy bueno. Y no me acuerdo el nombre ni siquiera de la página, ni de qué era, ni nada. Yo me acuerdo que lo vi. Y yo dije, wow, es original. Otro sitio, que creo que la página es de un youtuber, se llama Romuald Fons, creo que es así el nombre, Romuald Fons. Era curioso porque te decía su política de privacidad, no sé si la habrá cambiado, pero te decía, a partir de este momento tú me estás dando tus datos, ta, 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 ta. Te lo contaba, ¿no? Te lo contaba todo a modo de historia, a modo de juego. Eso es bonito. ¿Por qué? Porque das un poco de resumen, haces que sea dinámico, ¿vale? Puedes hacerlo con gráficos, puedes hacerlo en España, en Europa, no te determina cómo ni cuándo ni nada. Siempre tiene que ser claro. Evidentemente, puedes conjugar dos partes, una parte de extensión de aceptas la política de privacidad, tus derechos son estos. Puedes encontrar toda la extensión en tal sitio, está todo lo largo. Por otra parte, pues puedes poner algún vídeo informativo, es muy bonito, o sea, eso es interesante. Si eso se llegase a hacer y tal, estamos hablando de marketing, estamos hablando de trabajo audiovisual, no aburrido, todas estas cosas que son normativas, leyes y tal, bueno, no tiene por qué ser aburrido, ¿me entendéis? Eso tiene que ser un poco, pues, dinámico, gracioso, que tú lo entiendas y te transmita seguridad y sobre todo también que te transmita confort, ¿no? O sea, que diga, esta gente ha aplicado en esto, ¿no? O sea, ¿qué puede costar eso, añadirlo como un vídeo? O sea, X dinero, pero lo tienes ahí. Sabes que la gente lo va a ver y lo puede comentar incluso. Como estoy comentando esto, aunque no me acuerdo el nombre de la página, porque eso lo vi hace tiempo. Entonces, originalidad. La extensión no tiene una extensión. Cuanto más específico seas, mejor. Cuanto más concreto seas, mejor. La minimización de datos, cuanto menos datos tengas que recoger, muchísimo mejor, porque el reglamento te lo pide. Te dice, no recojas datos que sean innecesarios. Edad, si estás casado, si estás... ¿Eso qué le importa si tú lo único que estás haciendo es pedir una camiseta? A nadie le importa, ni tu edad ni nada, ¿me entendéis? Entonces, minimización de datos. Ese es el ejemplo que tiene que tener. Muy bien, aquí hay dos preguntas, pero técnicamente se resume a una. Dice, ¿cuáles son los datos de una persona considerados como personales y privados? Asimismo, como que agregando otra pregunta, ¿qué datos son públicos o privados en pues en las redes sociales? ¿Qué datos son públicos y privados? Primera, bueno, en este caso la primera,
cuáles son los datos considerados como personales y privados, y agregando qué datos son potencialmente públicos o privados en todo lo que tiene que ver con temas de redes sociales. Al igual, primero tenemos la primera, que es datos Datos, personales y privados. datos personales, al final de cuentas, es todo aquello que un tercero sea capaz de identificar, ¿vale? Tenemos una charla que hicimos con Alejandro hace tiempo, la podéis buscar por ahí, por YouTube o por el canal de Facebook, que tratamos un tema de Mexicali con una chica que pide unas pizzas y tal, un tema muy, muy interesante, lo debatimos en su momento. Y datos personales es cualquier cosa que te identifica, ¿vale? Ese vídeo concretamente es muy interesante porque hablamos hasta qué punto roza la legalidad, hasta qué punto se le va un poco de las manos al dueño de la pizzería, porque empieza a compartir información de la geolocalización donde vivía la muchacha, la foto de la fachada donde vivía la muchacha, ya no solamente la zona, el nombre de la chica, un montón de cosas, ¿no? Un montón de datos que a veces pues son de cuidado. Ese vídeo os recomiendo que le echéis un vistazo porque tratamos concretamente eso, datos sensibles o datos innecesarios y al final de cuentas, lo que os digo, datos que sean personales, pues todo aquello que sea capaz de identificar. Si tú eres capaz de identificarte a ti, pues que vives en tal sitio determinado, no es lo mismo que digáis, por ejemplo, yo robé en 29 años, por ahí perdido. Pero si digo yo robé en 29 años Granada, y luego aparte, pues digo gimnasio McFit, por ejemplo, que es donde voy, pues seguramente vais a sectorizar un poco mucho más, me podéis identificar por qué zona me muevo, por qué tal, ¿no? Entonces tenéis la capacidad de analizar pues por dónde puedo vivir, por dónde me muevo, cuál es mi actividad, mi afluencia, el momento en el que me encuentro o no me encuentro en casa. Esto da un problema increíble. Las pulseras estas que te miden los pasos, te miden la distancia que has recorrido, tu actividad. ¿Por qué? Porque sabe que la pulsera, por ejemplo, o la información de la pulsera, de esas pulseras, pues sabe perfectamente cuándo duermes, sobre qué horas duermes, en qué momento es cuando estás más activo, estás moviéndote en la calle o en el gimnasio. Por tanto, en qué momento estás fuera de casa, ¿no? Porque tú no vas a hacer 20 kilómetros en tu casa, es imposible. Entonces, sin embargo, en la calle sí es más fácil. O en qué momento estás con la actividad más alta, ejercicio, ¿no? Pues, o escuchando música a día de hoy, estas actualizaciones que tienen las pulseras. Entonces, esas bases de datos son mucho más sencillas, o sea, mucho más sencillas, no son mucho más sensibles, ¿no? Todo. Y en cuanto a redes sociales, problemas que se pueden dar, pues la ubicación, por dónde vivís, por dónde habéis estudiado, todo depende, porque eh, cualquier persona que quiera acceder a tu perfil, voy a tratar este tema muy brevemente, es muy sencillo, ¿vale? Ninguno de vosotros, o sea, vosotros vais por la calle, tranquilamente, y os para una persona por la calle, y esto depende del nivel de confianza, ¿vale? Y os para y os pregunta, perdona, ¿dónde puedo encontrar una tienda de comestibles? Pues vosotros, si queréis, le decís, si no, pues no le decís nada, no le respondéis. Vale. Eh, Físicamente es difícil, por probabilidad, que te encuentres a esa persona en el mismo sitio, a la misma hora, en el mismo lugar y bla, 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 al día siguiente. Salvo que esa persona requiera eso, ¿no? Lo que pasa es que la probabilidad tuya del tiempo, desplazamiento, hora y todo eso quizás no es la misma. Entonces, sin embargo, la persona te está esperando ahí. ¿Qué pasa con las redes sociales? Una persona que te agrega en tus redes, en tu Facebook, en tu Instagram y tal, tiene, te habla hoy, ¿no? Y te habla mañana, porque tú sigues ahí. No ha habido ese desplazamiento. ¿Me entendéis? Entonces, la manera en la que esa persona puede estar más atento y pendiente a ti es mucho más inmediata y mucho más precisa en el mundo digital que en la parte física. Entonces, ¿qué datos son seguros? Pues, hombre, hay datos que no son seguros. Compartir que estás de vacaciones, compartir que estás
que vas al gimnasio todos los días a toda la hora concreta, como hay gente que hace fotos en su vivienda, ¿no? ¿Qué necesidad tienes? O gente que de alguna manera expresa que vive acompañado o que vive solo. Una persona que se echa una foto dice, ay, es que estoy aburrido hoy, mañana igual, pasado estoy viendo una película solo, pasado estoy comiendo solo, y tú dices, esa persona vive sola. Entonces, si la veo por la calle y la sigo a su casa, sé que va a estar sola. Entonces, hay determinados datos e información que es mejor no compartirlos. La necesidad de esos datos, pues depende. Todo va a depender del nivel de confianza, la seguridad de las personas. Porque luego tú dices, no, es que yo no agrego cualquiera. Perfecto, pero ¿qué pasa si ese cualquiera, tú tienes un perro y esa persona se ha hecho una cuenta con vídeos de perritos y aparentemente es inofensiva y tú la aceptas para que te siga? Entonces, todo es nivel de confianza. Gracias. Hay, ¿cómo se llama? Hay otra, bueno, igual es más un comentario. Dice, hay dos tipos de datos personales, se podría decir, y son, bueno, datos personales y datos sensibles, los cuales se encuentran tanto en la legislación como en la página del INAI. Pues ahí hay información para tanto sobre datos personales y sobre su clasificación. Y por acá menciona Juan Carlos, dice, siento que no respondiste mi pregunta y era, ¿cuáles son los datos de una persona considerados como personales y cuáles son los que están considerados como privados? Esa era la pregunta en concreto. Es que datos privados, hombre. Datos privados, por ejemplo, son datos financieros. La gente no tiene por qué saber cuánto dinero ganas. O datos privados también son, por ejemplo, tus antecedentes penales, ¿no? Salvo que una empresa te solicite concretamente tus antecedentes penales, si tienes o no tienes. Porque puedes formar parte de un programa de reinserción social o pues que hayas agredido alguna vez a tu mujer o alguna cosa similar. Son datos privados. Son datos que no requieren o datos médicos en este caso. Esos son los datos que al final de cuentas, es que todos esos son datos privados y datos personales para públicos o compartir, no existe ninguno. Todo va a depender del grado que tú quieras establecer esos datos. Por ejemplo, a mí no me importa que sepáis, por ejemplo, de que yo me he operado de los ojos, aunque sea un dato médico, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí tu pregunta, Juan Carlos, porque no sé si respondo con eso a tu pregunta. Es que no hay una categoría específica. Vale. Es eso. Hay una cosa que el reglamento te dice, datos de carácter sensible son todos aquellos pues, que requieran mayor protección, como datos médicos, como datos de personas, ¿cómo se llama? Personas que han padecido vulnerabilidades, acoso, violencia de género, ta, 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 ta. Entonces, eso depende. Esos son datos sensibles o datos por categoría. Por, te habla también el reglamento sobre religión, política y tal, pues son datos que requieren tener mayor protección. Digo, en dado caso, de forma más puntual, como parte de la misma legislación, igual, datos personales, cualquier información que permita ser identificable a una persona, como ya se mencionó, nombre, edad, a lo mejor correos electrónicos, números telefónicos o cualquier cosa en específico. Datos sensibles, aquellos que afecten a la forma más íntima del titular, por ejemplo, aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial, étnico, estado de salud, presente o futuro, información genética, creencias religiosas, preferencia sexual, etc. A eso nos referimos con datos personales y datos personales sensibles. Cualquiera que pueda llegar a básicamente generar una potencial afectación al usuario. Ejemplo, hoy en día a lo mejor si dices, oye, estoy enfermo de COVID, es muy probable que tu esfera social pues, se aísle básicamente de ti o te aísle, por así mencionarlo. Entonces, a eso nos referimos con temas específicos de datos personales y datos de carácter sensible. De hecho, tengo un artículo escrito en mi página web, podéis entrar en Hofrat Consulting, que habla sobre la situación del COVID
que lo escribí justo las primeras semanas cuando empezó a haber gente con COVID. Fue a mitades de febrero o principios de marzo como mucho. Y hablo sobre eso, sobre la importancia del tratamiento de datos sensibles en centros de salud. Podéis echarle un vistazo por ahí, hago una reflexión. Lo que pasa es que tengo que a día de hoy hacer otra reflexión sobre eso por la necesidad de la seguridad ciudadana, ¿no? Porque son datos que igual son relevantes para el bienestar de la sociedad. Entonces, datos estadísticos, datos pues, de importancia social. Muchas gracias. No sé si alguien tenga como tal la última pregunta ya para de igual forma finalizar la sesión y continuar pues el día de mañana con el tema consecuente. O comentario también. Mientras la gente plantea alguna pregunta, recordamos dos cosas o tres. Una de ellas es bueno, cualquier propuesta que tengáis al respecto de que hablemos sobre algún tema concreto de protección de datos en general, podéis hacer llegar a Alejandro vía correo o cualquier red social o lo que mejor os venga a lo largo del día, a lo largo de esos días. Si no lo tratamos mañana, lo tratamos pasado o el viernes en su defecto. En segundo lugar, pues bueno, que estoy a vuestra disposición entera. Podéis encontrarme en LinkedIn como Rubén Orellana Niño de Guzmán. Por Alejandro también podéis encontrarme en las redes que habéis dado por él. Y bueno, cualquier duda, situación que tengáis, estoy abierto a resolverla de manera inmediata. Y bueno, como último, ayer Alejandro comentaba pues de que la gente que ha asistido ayer está con una asistencia constante y que quiera tener un certificado de asistencia, tanto por mi parte, por parte de Alejandro, emitiremos un certificado pues a las personas que nos hagan llegar un correo electrónico solicitando ese certificado, que aparte creo que será por un precio simbólico y sobre todo demostrando la constancia de estos días, de asistencia en estos días. Bueno, por el momento no ha habido comentarios adicionales. Por ahí les compartimos nuestros datos de posible contacto. En dado caso, pueden hacer... Susana ha levantado la mano. Adelante, Susana. Ah, perfecto. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, de igual forma, el día a los que están solicitando información, se les comparte la información. Y en dado caso, pues esos son nuestros medios de contacto, pueden hacer uso de cualquiera. De igual forma, si tienen algún tema en especial que gusten que se toque, pues está el Skype, está el WhatsApp, está el correo electrónico, llamada telefónica, como a ustedes se les haga más fácil. Entonces, por el momento, pues el día de hoy finalizamos la sesión. A consideración de lo que aparentemente se ve o la tendencia que se tiene, es muy probable que el día viernes vaya a estar un poco extenso. Entonces, para que vayamos haciendo un poquito de tiempo. El día de hoy finalizamos, ya nos estaríamos viendo mañana específicamente con temas pues, adicionales y complementarios. Pues, reiteramos, si tienen algo en especial que gusten que se toque, sin ninguna especie de problema, nos lo pueden hacer llegar. Entonces, por el momento, sería todo. Gabriel, Alejandro, Gustavo, Erika, Susana, por favor, muchísimas gracias y ya nos estaríamos viendo. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente por acá. Muchas gracias, buenas tardes, pasado un bonito día de lo que queda. Aquí ya se está apagando el día. De hecho, hemos comenzado esta charla diciendo de que en Granada estábamos a 33 grados y en Nuevo León estaban a 29. Ahora es al revés, ahora estamos en Granada a 29 y vosotros estáis a 33. Así que ya tengo menos envidia de vosotros y que paséis una bonita tarde, un bonito día. Muchas gracias, mañana nos vemos con más temas al respecto
Y lo dicho, este vídeo será compartido a cada uno de vosotros. Compartidlo, por favor, con vuestras redes, con vuestros contactos, que siempre es importante generar conciencia, estamos para ello. Y ya está. Un saludo y nos vemos mañana. Muchas gracias. Un excelente día a todos.